Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este evento organizado por el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos Ambiental y especialidades afines de la región norte. El tema que vamos a exponer el día de hoy es mercado petrolero y nuevo sistema de comercialización de combustibles en el Ecuador. Y está a cargo el ingeniero Osvaldo Erazo. En este momento les dejo con Ramiro Maruri, el presidente del colegio, para que haga la presentación formal de la hoja de vida del ingeniero Osvaldo Erazo. Buenas tardes con todos. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental continuar con las conferencias, en esta ocasión con el tema que lo mencionó Carlos, a cargo de Osvaldo Erazo Arboleda. Es economista MA, ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, docente de la Universidad de las Américas, UDLA. Sus principales artículos giran en torno a temas de subsidios de los combustibles, margen de comercialización, mercado de gas natural, gas licuado de petróleo, GLP, geopolítica petrolera, entre otros. Su opinión es tomada y reproducida por la prensa nacional e internacional. Les dejo con ustedes, con el economista Erazo. Muchas gracias, Ramiro, y un cordial saludo a través tuyo al Colegio de Ingenieros, a SIGNIPA, por esta invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que es un poco amplio, lo que se refiere al mercado petrolero y al nuevo sistema de comercialización de combustibles. Parece que son dos temas separados, pero en realidad el uno va de la mano del otro. Entonces, por eso es que se decidió hacerle en uno solo. Prácticamente hay una cantidad de temas cuando se habla del mercado petrolero y es un poco complicado hacerlo de una manera cronológica. Entonces, más bien lo que yo he buscado en esta presentación es hacerlo más bien por temas antes que de una manera cronológica. Al inicio un poco hablar a manera general para después cuando estemos ya en el tema de la comercialización de combustibles, en cambio hacerlo ahí ya un poco más específico en lo que se refiere a este nuevo sistema que según el decreto ejecutivo de mayo nos dijo el gobierno actual. En todo caso, con esa pequeña introducción de que el mercado y que la comercialización de combustibles, los dos van de la mano, pero que también transversalmente ha venido y ha afectado en una proporción que nadie se la esperaba. En lo que se refiere por el tema este del COVID, por el tema este de la pandemia. Cuando hablamos nosotros del mercado petrolero, en realidad a este momento tenemos nosotros que hablar de la pandemia mundial. Este es un año atípico como consecuencia del COVID-19, lo que ha generado algunas consecuencias. En primer lugar, en los países que se afectó inicialmente en lo que era China, cuando se afectó el mercado de China, la segunda economía más grande del mundo, que tiene el segundo PIB más grande del mundo, y que se contrajo la demanda en China de la segunda economía más grande del mundo, del coloso de Asia. Realmente eso afectó a nivel mundial. Los economistas dicen o decimos de que uno de los factores más críticos que se puede dar en una economía es de que la demanda se esté contrayendo. Y la demanda se contrajo totalmente en lo que era China, cuando comenzó a disminuir todo lo que era el turismo. No olvidemos de que el mayor turismo del mundo se concentra en la población china, y eso generó una desaceleración de la economía, un decrecimiento de la economía, y esto influyó en el precio del barril de petróleo. Sí. Cuando hablamos de petróleo, necesariamente tenemos que hablar también de lo que se refiere a la energía. Hay una correlación directa entre el crecimiento de la población y el uso de la energía. Obviamente,
mientras más crece la población, es necesario más fuentes de generación energética. Las principales fuentes de generación energética vienen de la explotación del petróleo, del gas, del carbón, de los renovables, del hidro y nuclear. Pero aquí hay que resaltar una cuestión, que si bien es cierto, esas son las fuentes tradicionales, pero si tomamos en cuenta qué fue lo que pasó con el crecimiento o cuál fue la nueva capacidad de energía en el mundo en el año 2019, las 3/4 partes de esa nueva capacidad representó la energía renovable, o sea, llámese la hidroeléctrica, la solar, la térmica. Entonces, esa es una buena noticia no solo para los ambientalistas, sino para el medio ambiente, para el mundo, porque es sustentable la nueva energía que está viniendo acá en el país. Acá también es necesario, como introducción, hablar un poco de las fuerzas del mercado. Bueno, la oferta, la demanda, sí, si bien es cierto, eso es lo que influye directamente en los precios de muchos productos y principalmente de las materias primas o del commodity, como es en este caso de análisis del petróleo. Pero tras la oferta, principalmente tras la oferta, porque la demanda, bien o mal, ese se va distribuyendo a nivel de países, de industrias. Pero tras la oferta petrolera existen muchos intereses geopolíticos mundiales que tratan de expandirla, ¿no es cierto?, a la oferta o tratan de controlarla para controlar el precio del petróleo. Normalmente las crisis económicas mundiales que ha habido, se ha dado por una crisis que viene por el lado de la demanda, por la contracción de la demanda. Pero en cambio, hay casos, por ejemplo, como se dieron en la crisis de 1973, la crisis del petróleo por la guerra del Yom Kippur. En cambio, que esa crisis fue dada desde el punto de vista de la oferta. Sí. Otro de los temas, cuando se está hablando del mercado petrolero, uno de los temas principales es lo que se refiere al petrodólar. El petrodólar tiene como antecedentes que en 1944 se firmó el acuerdo Bretton Woods. Pero, ¿qué tiene de extraordinario esto? En el acuerdo Bretton Woods es cuando se creó el Fondo Monetario Internacional y cuando se creó el Banco Mundial. Y se puso como respaldo de las transacciones comerciales mundiales al dólar. Y como respaldo del dólar vino el oro. Entonces ahí es cuando ya aparece el patrón oro. Pero este patrón oro duró hasta 1971, cuando el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Richard Nixon, pone fin a la convertibilidad del patrón oro. Era una medida temporal. Bueno, y como decía Friedman, ¿no? O sea, no hay nada más constante que las medidas temporales. Entonces, pone fin a la convertibilidad del patrón oro y se comienza a generar más dólares en la economía norteamericana. Y en 1975, que Estados Unidos consumía prácticamente un tercio del petróleo mundial, los países de la OPEP acuerdan vender el petróleo en dólares. Entonces ahí es cuando ya aparece todo lo que se conoce como el petrodólar. Y eso es lo que le ha dado incluso mucha influencia política a lo que son los Estados Unidos para el control del mercado, incluso para influir en las decisiones de países tan grandes como es la China, sobre lo que tiene, a quién comprar o a quién no tiene que comprar en lo que se refiere al petróleo. Otro de los temas es lo que se refiere a las reservas de petróleo. Ya Gerald Ford en 1975, luego de la primera crisis del petróleo de 1973 y todo lo demás, crea en diciembre del 75 las reservas estratégicas del petróleo. O sea, para tener unas reservas
para evitar nuevamente que la economía norteamericana entre en la crisis que entró a partir del 73-74. Estas reservas de petróleo solo pueden ser autorizadas en su uso por el presidente de los Estados Unidos. Y estas fueron utilizadas por 5 ocasiones en 1991 como consecuencia de la invasión de Irak a Kuwait. Sí. En el 2011, cuando se dieron los graves conflictos internos en Libia, que terminó posteriormente con la caída de Gaddafi y todo lo demás. En el 2005, con el paso destructor del huracán Katrina, perdón, hay un error, en 2015, y el 15 de septiembre del 2019, luego de los ataques a las instalaciones de Aramco. Aramco es la Petroecuador de Arabia Saudita. Entonces, hubo el ataque a Aramco, a las instalaciones árabes, y eso generó de que exista una contracción de la producción de Arabia en 5 millones de barriles diarios. O sea, prácticamente el 5% de la producción mundial diaria se vio afectada por los ataques a las instalaciones de Aramco. En lo que se refiere a la doctrina Carter, esto viene en honor a Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos en los 80. Y ellos también tenían mucha preocupación de lo que pasaba con el abastecimiento de petróleo. Y ellos querían acceder a un constante abastecimiento del crudo proveniente del Golfo Pérsico. Entonces, ellos ponen como prioridad y de interés de los Estados Unidos las reservas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico. E incluso, aquí lo pongo textual, usaría la fuerza militar si es necesario para defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico. Entonces ahí entendemos por qué es que tanto interés, si bien es cierto, este dato Estados Unidos tiene un superávit en lo que se refiere a producción, porque antes era un importador neto, pero ahora ya tiene un excedente para exportar. Y tiene muchos intereses con el Golfo, e incluso ellos llegaron en la tormenta del desierto, en el escudo del desierto, en esas defensas de los pozos petroleros en el Golfo. Fue porque utilizaría la fuerza militar si necesario para defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico. Un poco ahí ya le vamos entendiendo el mercado petrolero, la geopolítica, y estamos entrando ya un poco a los acontecimientos que se suscitaron desde el 2018 al 2020. Sí. Hay cantidad de situaciones, hay cantidad de intereses, pero traté de resumirlos en estas. Crece la producción de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos en septiembre del 2018 anunciaba que tenía o producía 11 millones de barriles diarios. 11 millones en el 2018, cuando la OPEP tenía una producción de 33 millones de barriles diarios. Pero ya en marzo de este año, Estados Unidos anunciaba de que ya producía 13.5 millones de barriles diarios. Es decir, prácticamente incrementó en año y medio 2 millones y medio de barriles diarios de petróleo en los Estados Unidos. Y la OPEP, que tenía 33 millones más o menos, bajó a 30 millones. O sea, hubo un cambio de la matriz, no solo petrolera, hubo un cambio de la matriz energética mundial. ¿Por qué se dio esto? Por el fracking, ¿no es cierto? Y por la cuenca pérmica que tiene ese campo petrolero que tiene los Estados Unidos, en la cual prácticamente de los 13 millones de producción diaria, la cuenca pérmica produce más de 4 millones de barriles diarios. O sea, es un campo que es una locura, es un solo campo, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha influido. Dentro de estos acontecimientos, mientras crece la producción norteamericana
se reduce la participación del mercado que tiene la OPEP. Entonces la OPEP pierde mucha influencia, ¿sí? Por lo que se ha visto obligado a coordinar acciones con 10 países independientes. Y desde el 2016 tienen una reducción de la producción para poder controlar en algo los precios, o sea, contrayendo la oferta para que los precios no caigan por la sobreoferta que se está generando desde el año 2018 como consecuencia del incremento de la producción de los Estados Unidos. En lo que se refiere a la sanción a Irán, ¿sí? La sanción a Irán y también los tweets de Trump, aquí hay que tener en cuenta de que también tiene mucha influencia lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Y por eso es que tiene mucha influencia en lo que se refiere a los tweets. ¿Sí? En el 2018, el gobierno de los Estados Unidos dijo que Irán tendría que reducir a cero las exportaciones petroleras, ya en el 2018. Entonces, claro, un país tan importante, productor petrolero, iba a reducir por las sanciones que le estaba dando los Estados Unidos, tendría que reducir su producción a cero. Eso generó que otros países se estén preparando para solventar esa baja de la producción de Irán en el transcurso del año 2018. Pero después de eso, a mediados del 2018, el presidente de los Estados Unidos dijo que concedía ciertas excepciones a Irán para ciertos clientes, entre ellos China y la India. Entonces, lo que supuestamente iba a haber una contracción de la demanda en el 2018, más bien a la larga lo que se generó fue una sobreoferta, porque los países que se estaban preparando para suplir el déficit de Irán, más bien se toparon de que habían excepciones y el precio comenzó a bajar. Y esto un poco se explica después que el 21 de noviembre del 2018 Trump tuitea, los precios del petróleo están bajando. Genial, como un gran recorte de impuestos para Estados Unidos y el mundo. Disfruten. Gracias a Arabia Saudita, pero vayamos más abajo. Claro, entonces un poco ya, si te pones a pensar desde un lado, comienzas a darte cuenta que a lo mejor fue una estrategia eso para generar un poco más de producción, para generar una disminución del precio del petróleo justo cuando empezaba la época de acción de gracias en los Estados Unidos. Entonces tuvo un efecto positivo eso en el precio del cliente final en los Estados Unidos, porque tenía una gasolina barata. No hay como dejar de hablar del estrecho de Hormuz. Sí, el estrecho de Hormuz fue muy movido desde el año 2019 lo que estaba sucediendo en el estrecho. En junio del 2019 se producen ataques con drones a dos buques petroleros, dos super buques petroleros de Noruega y Singapur, sí, frente a las costas de Omán. En julio del mismo año se registran otros dos ataques a dos super buques sauditas. Y aparte de eso, hubo incluso Irán retuvo a un supertanquero británico, un tanquero petrolero británico, también justo por esas fechas. Lo de los ataques a los buques de Noruega y Singapur y a los de Arabia Saudita, le acusaron directamente a Irán. Irán nunca aceptó que ellos fueron los que atacaron a estos supertanqueros. Pero lo que sí Irán aceptó
fue que ellos dieron de baja a un dron norteamericano que supuestamente estaba en territorio iraní. Algo que influyó también muchísimo en el precio del petróleo, y que también influyó, llamó bastante la atención en el mundo, no solo en el mercado petrolero, sino en el mundo, fue la muerte del periodista Khashoggi. ¿Sí? Bueno, primero, Arabia Saudita es el país que tiene más influencia dentro de la OPEP. Sí. Arabia Saudita, si bien es cierto, no es el principal productor, no es el segundo, es el tercer productor mundial petrolero. No tendrá las mayores reservas de petróleo, tiene las segundas reservas más grandes, pero es el principal exportador de petróleo. Entonces, tiene mucha influencia en el mercado. Tanto es así que recordemos nomás la visita que el rey de Arabia a, a Rusia. Y también no solo la visita del rey de Arabia, sino que cuando fue el mundial en Rusia, que no se le veía a Putin en los partidos mundiales, el príncipe heredero apareció en el estadio viendo uno de sus partidos de Arabia Saudita, sentado junto al presidente Putin. Y es más, la primera visita oficial, cuando ya fue electo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, fue a Arabia Saudita. Entonces, un poco allá se ve la influencia que tiene Arabia Saudita en este mercado. Incluso tanta influencia se demostró cuando a inicios de este año se dio la guerra de precios entre Arabia y Rusia. Arabia incluso amenazó con incrementar a 12.3 millones de barriles en abril, como consecuencia de la guerra de precios con Rusia. ¿Sí? Y en lo que se refiere al caso Khashoggi, en octubre del 2018, la prensa anunciaba de un confuso incidente en la embajada de Arabia en Estambul, en Turquía, que terminó con la muerte de Khashoggi. Es un periodista que era contrario al pensamiento del príncipe heredero de Arabia Saudita y que lo asesinan en la embajada de Arabia en Turquía. Trump, en uno de sus tweets, señaló que impondría un severo castigo si se demostraba de que Arabia estaba involucrada en este asesinato. Pero no, a la larga estas palabras quedaron en palabras porque, bueno, les acusaron algunos árabes bueno, sigue siendo confuso la situación. Pero Estados Unidos, obviamente, viendo que hay mucha cercanía de Arabia con Rusia, si se emitía un severo castigo, prácticamente lo que estaba era empujando a que Arabia se acerque más todavía al gobierno de Rusia. Este año, en el año 2020, se estimaba de que el año iba a ser bien difícil para el mercado petrolero. Pero ya el 31 de diciembre del 2019 ya se presentan manifestaciones pro-iraníes en la embajada de los Estados Unidos ubicadas en Bagdad. Sí, entonces en Irak había manifestaciones pro-Irán, ¿sí? Contra los Estados Unidos, ¿sí? Y el 3 de enero, sorpresa, el poderoso general iraní, jefe de la Guardia Revolucionaria, es asesinado en Irak. Sí, el general iraní es asesinado en Irak. Entonces, el ayatollah Ali Khomeini anticipó una severa venganza por este asesinato, porque prácticamente era un héroe vivo para todo lo que es Irán.
Irán empezó a atacar instalaciones norteamericanas en Irak y derriba por error un avión comercial ucraniano el 8 de enero con 176 pasajeros. Era un año que supuestamente empezaba malo para el mercado petrolero, pero estas situaciones entre Estados Unidos, Irán y en la cual se involucraba también Irak, hizo que el precio comience a subir e incluso las proyecciones del precio del petróleo también se estimaba que iban a subir. Bueno, ¿cómo está terminado esto? Todavía no se desenvuelve este caso. Pero el 29 de junio del 2020, hace 2 o 3 días, el ayatollah Ali Khomeini de Irán emite orden de arresto contra Donald Trump, emite una orden internacional de arresto contra Donald Trump. O sea, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, ahora que un poco en algunos países ha disminuido lo de la pandemia, mientras en otros suben, pero nuevamente como que vuelve la normalidad en el Golfo Pérsico con nuevos enfrentamientos entre dos colosos petroleros como es Estados Unidos e Irán. Estados Unidos tiene mucha influencia política mundial y ejerce presión a países como China, a la India para que reduzcan sus importaciones de petróleo de Irán y Venezuela. Y esto lo hace por el hecho que lo analizamos al inicio, por el petrodólar, ¿sí? Entonces también por ahí hay un poco de tensiones, ¿sí? Y como efecto del COVID-19, de la pandemia, que afectó el precio del petróleo en los Estados Unidos, afectó a la niña bonita del esquisto, ¿sí? Y muchas de las empresas petroleras, ¿sí?, de producción de esquisto, se vieron forzadas a cobijarse en el capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. En otro de sus tweets, en medio de la guerra de precios entre Arabia y Rusia, el presidente de los Estados Unidos tuitea, dice: acabo de hablar con mi amigo MBS, que se le conoce al príncipe heredero de Arabia Saudita. Dice, quien habló con el presidente Putin y espero que recorten aproximadamente 10 millones de barriles diarios. Claro, o sea, la idea era que se contraiga la oferta para que nuevamente suban los precios y evitar una catástrofe del mercado petrolero norteamericano, porque los precios que estaban ya en ese momento en $19, obviamente no cubrían en nada los costos de producción del esquisto, que es mucho más altos que los costos de producción del petróleo normalmente. Todo esto se está dando en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro, yo te pongo aranceles a tus productos porque cuido los míos y el otro hace lo mismo, me pone aranceles. Entonces, si yo te pongo aranceles, tus productos son más caros y él, al ponerme aranceles, mis productos son más caros. Entonces, simplemente por la ley de la demanda, al subir los precios, simplemente me van a consumir menos. Y si esta guerra comercial se da entre la primera y segunda economía mundial, entonces eso tendría un efecto en los precios, no solo del petróleo, sino en los precios de todo, por la cantidad de productos que también tendría que reducirse. O sea, las economías producen menos, y si las economías producen menos, entonces necesitan menos energía para producir. Entonces, obviamente la guerra comercial afectaba en el precio del petróleo. Sí. Ya en este año, en el 2020, al inicio, ¿no es cierto?, ya se evidenciaron acercamientos entre estas dos economías que firmaron un acuerdo comercial fase 1. ¿Sí? Pero en medio de esta situación, China devaluó su moneda.
que hizo a su vez que otros países también devalúan su moneda. Y esto hizo de que el dólar se robustezca, ¿sí? Y obviamente por eso también fue otro de los motivos por los cuales el precio del petróleo bajó. Y en esto hay que recordar que Estados Unidos mantiene sanciones a Irán y a quien haga negocio con el país. Y el conflicto con China podría acercar al país asiático con el régimen de Teherán. Sí, ese es uno de los posibles escenarios. O sea, si es que sigue incrementándose esto de la guerra comercial y no se llega a un acuerdo, es muy probable de que China se acerque al gobierno de Teherán y obviamente eso haría que la oferta petrolera suba. O sea, ese es uno de los posibles escenarios que se podría dar. Y en todo esto aparece el coronavirus. Sí. Si bien es cierto, era difícil lo que hablaban del 2020, pero por las situaciones que comenzaron a subir el precio del petróleo, por la muerte del general y todo lo demás, se comenzó a notar que había un exceso del abastecimiento de crudo, un exceso de oferta. Y también se comenzó a notar una disminución en el crecimiento de la demanda mundial. Esto principalmente se dio por el decrecimiento de la demanda de China en el mes de enero. Entonces hubo una contracción y los especialistas, los analistas no tenían una real medida de lo que se venía al mundo en los meses siguientes. El precio del petróleo soportó una fuerte disminución de un 65% el precio, desde el 6 de enero hasta finales de marzo. ¿Por qué lo pongo en marzo? Porque en abril, ustedes recordarán que el 20 de abril, un mes fatídico, no solo para el mercado petrolero, sino para la economía nacional. Y el precio del petróleo por primera vez bajó a precios negativos, o sea, el WTI, ¿no? Principalmente, bajó a precios negativos, aunque sí fue puntual por un día, pero eso dio la muestra de la grave situación en la que se encontraba el mercado mundial, porque había una fuerte contracción de la demanda a nivel mundial. El mayor importador de petróleo es China, y ellos consumen alrededor de 14 millones de barriles por día. Entonces, obviamente, al contraer todo lo que estamos nosotros viviendo este momento, de que se contrajo todo lo que son los viajes aéreos, viajes terrestres, fluviales, todo lo que es el turismo. Lo mismo pasó allá en China y allá con más fuerza. Entonces, obviamente, para alimentar la maquinaria productiva normal que tienen ellos, necesitaron menos energía, menos petróleo. Pero aquí hay 11 factores que influyeron en el precio negativo del petróleo. ¿Sí? Empezamos por el efecto del coronavirus, ¿sí? La caída de la demanda de China que lo vimos, y esto generó el efecto dominó de la pandemia. ¿Sí? Eso continuó con siguientes países, con fuerza en Italia, que es la puerta de entrada de los productos a Europa. La pérdida del poder de la influencia de la OPEP, demanda decreciente del mercado mundial, incremento constante de la oferta. Rusia también estaba molesta de que al tener precios artificiales sobre los 50 dólares, le estaban permitiendo de que el mercado norteamericano pueda crecer y pueda tener una mayor presencia y participación en el mercado. Entonces, ya Rusia también ya no quería eso de mantener precios artificiales y se lanza por una estrategia de tierra arrasada, cuando no llegaron a un acuerdo entre Rusia y Arabia. Y Rusia va por la estrategia de tierra arrasada, o sea, que caiga el precio al que caiga, porque al final mis costos son más bajos
de la producción mundial. ¿Sí? Y Arabia a su vez se lanza por la estrategia de posicionamiento a través de costos bajos. Incluso se dio el lujo de que mientras el precio del petróleo estaba en 19, 20, 21 dólares, te daba una promoción y te daba yo un descuento de 10 dólares menos incluso del precio que estaba ya marcado, para tener una estrategia de posicionamiento y tener una mayor participación del mercado. A esto se sumó de que, claro, mucha oferta, baja demanda, ¿no es cierto? Precios bajos. Entonces se comenzó a llenar totalmente toda la capacidad de almacenamiento. Y la intervención de Estados Unidos en el mercado. Entonces, estos son 11 factores que podían justificar por qué se dio el precio negativo del petróleo en el mes de abril. Murphy, la ley de Murphy dice que si algo puede salir, saldrá mal. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y realmente aquí se cumplió la ley de Murphy, o sea, todo concluyó para que se dé algo que nunca había pasado, que los precios del petróleo sean negativos. O sea, te pago para que te lleves mi petróleo. Eso pasó. Y antes del 20 de abril, ya en algunas petroleras en Canadá ya estaban haciendo eso a precio negativo. O sea, yo te pago para que por favor desocupes porque no tengo dónde guardar. Con esto ya les dejo como tarea. ¿Se cayó o no se cayó con esto la teoría del pico, la teoría de Hoover? Con todo eso. O sea, porque nos deja abierta de que hay muchos otros más factores que la teoría del pico en lo que se refiere a lo que influyen en el precio internacional del petróleo. Eso como primer tema de lo que se refiere a la conferencia. Y el segundo es lo que se dio o lo que se está dando como un nuevo sistema de comercialización de combustibles en el Ecuador. Aquí vamos a irle viendo cómo se va conectando los combustibles en el Ecuador con el mercado mundial, ¿cierto? En mayo se emitió el decreto ejecutivo 1054, sí, en el que hablaban de un nuevo sistema de comercialización de combustibles en el Ecuador. Obviamente hablaban de que se va a ir ajustando el precio a precios internacionales. Y esto lleva a la mente lo que es los precios, o mejor dicho, si se está ajustando precios internacionales, eso quiere decir que va a ir incrementando poco a poco el precio de los combustibles y va a ir reduciendo los subsidios. Entonces, eso generó un gran debate. Porque cuando topamos el tema de subsidios, que ya se demostró en octubre del año pasado, que es un tema muy sensible, que no se lo puede lanzarlo así sin un verdadero análisis de todos los involucrados. Y en este tema de subsidios no se puede decir hay que eliminarlos, hay que mantenerlos o focalizarlos. O sea, no hay cómo mantener, sino que tiene que ser un estudio interinstitucional, tanto del sector público, privado, de todos los involucrados. En esto hay que poner como antecedentes necesarios. Los efectos del COVID-19 en la economía se sienten con fuerza en la desaceleración de la demanda. Si hace un rato hablábamos de que algo muy grave en una economía es cuando se desacelera la demanda. Entonces ese es el inicio de una crisis. Producción y empleo, hubo una reducción de producción del empleo y un decrecimiento del PIB. Sí. Esto me estoy poniendo una lámina del Banco Central, que la tomé de la página del Banco Central, y ellos nos ponen de que en el primer trimestre, estas noticias las sacaron antes de ayer, en el primer trimestre del 2020 ya hay una contracción del PIB en un 2.4%. ¿Sí? A ver,
todos los especialistas nos decían de que inicialmente la economía va a decrecer por este tema del COVID, por toda esta cuestión de que bajaron los ingresos petroleros, ¿no es cierto? Bajaron los ingresos petroleros. Y obviamente, como esta es una cuestión mundial, también bajaron las remesas de los migrantes. Y obviamente, si no hay comercialización, no hay compra-venta, entonces también disminuye todos los que son los ingresos para el Estado por el IVA, por el impuesto al valor agregado. Entonces, todo eso, ya los expertos decían que en el año iba a haber una contracción del 6%, después dijeron del 7%, del 8%, ahora ya hablan incluso de una contracción del 9%. ¿Qué quiere decir una contracción del 9% en la economía nacional? Si nosotros comparamos la crisis del 99, la crisis bancaria, esa contracción fue de aproximadamente 4.6%. Y si ahora nos dicen que la contracción va a ser del 9%, entonces ahora sí ya vamos a tener una imagen de lo que puede suceder. Pero si el Banco Central nos saca este cuadro y nos dice de que ya en el primer trimestre hay una contracción del 2.4. A ver, en el primer trimestre una contracción del 2.4, pero si la pandemia empezó, aquí el confinamiento empezó a mediados de marzo, o sea, enero, febrero, o sea, la crisis aquí, más bien ya venía con o sin pandemia, con o sin petróleo barato, ya empezó ya desde el 2020. O puede ser que ya por fin con esto estén aprovechando y estén transparentando las verdaderas cifras, pero ya nos sacan que hubo una contracción del PIB del 2.4 en el primer trimestre. Abril fue un mes terrible para la economía nacional. Sí, el 4 de abril hay una para de la refinería La Libertad por cuarentena. El 7 de abril, la refinería estatal Esmeralda suspende sus operaciones por fase del Sistema Nacional Interconectado. La única refinería que teníamos operativa, la de Shushufindi, el 7 de abril se produce la rotura del poliducto Shushufindi-Quito. Entonces, no podíamos sacar el combustible que venía de la refinería de Shushufindi. Y aparte de eso también, junto con la rotura del poliducto, se dio la rotura de los oleoductos. No podíamos exportar petróleo. Y el 20 de abril, el mismo mes, se dan los valores negativos del petróleo. El 20 de abril, cuando bajó nuestro referencial del WTI, que como insistía, si bien es cierto, fue solo un día. Pero da una muestra de lo sensible que es este mercado, cuando llegó a marcar cerca de menos $40 por barril. En esto de la comercialización de combustibles hay mucha normativa legal. Para las principales se refiere al artículo 313 de la Constitución de la República, que nos dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, considerando entre estos a la energía en todas sus formas, recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos. Entonces, el Estado es el responsable de todo lo que se refiere a administrar todo lo que son los sectores estratégicos y entre eso lo que es la energía. La ley de hidrocarburos en su artículo 70 dice que, además de la EPP Ecuador, cualquier persona natural o jurídica domiciliada o establecida en el país podrá importar o exportar hidrocarburos. A ver, pero el nuevo decreto nos decía de que ahora ya podemos, pero ya la ley nos decía antes mismo que se podía importar combustibles. Pero obviamente, ¿quién va a importar combustibles a precio internacional para vender aquí a precio subsidiado? Entonces, claro, ya estaba en la ley, pero en la práctica nunca se dio por esta situación. Y también el artículo 72 que habla de que es potestad exclusiva del presidente de la República
la fijación de precios de los combustibles. Sí, aquí también hay que verle de que estos datos a enero del 2020 se veía de que el 71% del diésel que consumimos en el país es importado. En las gasolinas, el 56% de las gasolinas que consumimos es importado. Y el 78% del GLP que consumimos en el país es importado. Somos país petrolero, pero ahí están las estadísticas en enero. Obviamente, viendo lo que pasó con las refinerías y todo lo demás, estos porcentajes de importación deben haber aumentado. En los combustibles automotrices, ¿qué fue lo que pasó con los combustibles automotrices en estos meses de pandemia? Los primeros meses, como que ya hubo una ligera reactivación del mercado de combustibles. Había un incremento entre el 4 o 5% con relación en los primeros meses del 2020 con relación a los meses del 2019. Entonces se notaba que ya había se estaba recuperando el mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2019 el mercado prácticamente disminuyó, ¿sí? O sea, ya se estaba sintiendo ese era uno de los síntomas de la crisis del país, porque obviamente combustible caro, la industria produce menos, entonces, pero ya este año ya se notó que ya se estaba mejorando el mercado. Pero ya con el confinamiento aquí en el país, ya podemos verle nosotros cómo fue disminuyendo el consumo de los combustibles fácilmente automotriz, o sea, lo que es diésel premium, gasolina extra, gasolina ecopaís en la costa y en el auto. Aquí podemos ver de que, por ejemplo, en enero y febrero crecieron 4 al 6%, en marzo decreció un 34%, en abril decreció un 66%, y en mayo que ya algunas ciudades comenzaron con semáforo amarillo y todo lo demás, el decrecimiento en mayo comparado el 2020 con el 2019 hubo un decrecimiento del 51%. De estos productos, ¿cuál fue el que más se notó el efecto? En abril fue de la gasolina super, que tuvo una disminución del 86%. La gasolina super tuvo el 86% de disminución en lo que es el consumo de este producto para el sector automotriz. Ya llegando a lo que se refiere a la base legal que regula todo lo que son los precios. Hay un decreto ejecutivo, el 338, que está publicado en Registro Oficial 73, del 2 de agosto del 2005. ¿Sí? Desde el 2005 se ha venido renovando, actualizando, cambiando este decreto ejecutivo del 2005. Y tiene tantas enmendaduras que realmente ya es necesario de que saquen un nuevo decreto, porque hay la reforma de la reforma de la reforma. Hay cantidad de reformas en el decreto ejecutivo 338. Y algunas de las reformas se dieron a partir de agosto del 2018. Estas son algunas de las últimas reformas a la regulación de precios. Hubo el decreto ejecutivo el 490 de agosto del 2018 que incrementaba el precio de la gasolina super. Incrementaba el precio a 2.98, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Te anuncian el 23 de agosto que te van a subir el precio. Y entró en vigencia el 23 de agosto. Entonces, del 23 al 26, obviamente el mercado se contrajo, no compraban la gasolina super porque obviamente, o mejor dicho, esos días, al contrario, esos días hubo muchas compras porque ya me anticiparon de que después va a subir, ¿no es cierto? Entonces, se dio un desplazamiento de la demanda como se conoce. También hubo el decreto oficial el 619, que esto se dio ya el 26 de diciembre del 2018.
aquí ya liberalizaban el precio de la gasolina super. ¿Sí? Entonces ya este fue un ejemplo de lo que ya puede venir después, por el hecho de que este ya se va ajustando mensualmente. ¿Sí? Pero obviamente el hecho de que haya crecido o que haya subido el precio de la gasolina super, que si bien es cierto, quienes consumen o consumían este producto estaban bien segmentados, pero al subir el precio simplemente las ventas de gasolina super bajaron drásticamente. También se dio en abril del año pasado un decreto 724 que creó un poco de confusión, porque aquí se liberaba el precio del gas natural comprimido, gas natural licuado, y obviamente la población al escuchar de que están liberando el precio del gas, sí, entonces un poco como que causó nerviosismo y dio paso a que existan muchas críticas y todo lo demás. Pero esto demuestra de que si no se toma una medida y no se la aplica de una manera efectiva y se comunica bien, puede tener muchos problemas, que eso después se notó con mucha fuerza cuando sacaron el decreto el 883 de octubre del 2019 con todo lo demás que vino, con las movilizaciones, y que después el gobierno dio marcha atrás a través del decreto 894, ¿no es cierto?, que derogó el 883. Llegamos al nuevo sistema de comercialización, el decreto 1054. Y como en sus antecedentes, porque claro, si están hablando de un nuevo sistema de comercialización, uno le llega la inquietud cuáles son los objetivos de este sistema de comercialización. Entonces, en los antecedentes dicen, a fin de que los precios nacionales converjan hacia los internacionales, minimizando los riesgos de contrabando y el desvío de recursos públicos. O sea, a precios internacionales, ¿no es cierto? Pero ahí ya queda un poco la duda. O sea, vamos a ir a precios internacionales. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia, en Perú, que son nuestros vecinos, ellos tienen precios internacionales. Estados Unidos tiene precios internacionales. Todos los países, la mayoría de países, a excepción de Venezuela, Ecuador, Bolivia, tienen precios internacionales, pero cada uno tiene una diferente forma de cálculo, cada uno tiene diferente precio. Entonces, ¿cuáles son los precios internacionales si tenemos una cantidad de precios? No se explica cuál es el referente en este nuevo decreto. Y dice, el gobierno ha establecido un mecanismo de bandas de precios orientado a potenciar los beneficios y minimizar el impacto negativo de las fluctuaciones de los precios internacionales. Claro. Entonces, el artículo 1A hablaba de que los precios en terminal y depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercializador y distribuidores serán calculados mensualmente, considerando los marcadores del crudo oriente. Entonces, si nos están diciendo que vamos a precios internacionales y en declaraciones nos hablaban de liberalización del mercado, pero si te están poniendo un precio en terminal, si te están poniendo un margen de comercialización y te están poniendo un precio de venta al público, ¿qué liberalización tienes? Sí. Y ahí te quedan algunas dudas. Bueno, este gráfico lo tomé del cálculo de precios que lo hacen en la hermana República del Perú. Y hablan que para el comercio de combustibles, en el artículo 9, los combustibles para el sector automotriz, ¿no? Dicen 2, premium y esta con etanol que se le conoce como la Ecopaís. De segmento automotriz en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora, se establece un sistema de bandas de precios. O sea, estamos nosotros empezando con un diésel de $1. Según el decreto decía de que a partir del 1 de julio se ajustarían los precios con estas bandas. Y después nos salen con una resolución diciendo de que los precios van a ser a partir del 11 de julio. Y bueno, con una resolución
le cambiaron a un decreto. Así pasó. O sea, ya no coge de novedad. Entonces, si tenemos nosotros un precio base de $1 y nos dicen que puede subir 5%, entonces sería el incremento más o menos en 5 centavos del galón. Y este ajuste se irá dando mensualmente con un 5% mensual, que puede ser para arriba o para abajo. En las gasolinas, difícil estimar cuál sería el precio para el 11 de julio, porque según la tabla de subsidios de Petroecuador, la gasolina extra y la gasolina Ecopaís no tienen subsidio. Pero en esa tabla tampoco dice si hay superávit o no. Solo te dicen que si está o no está subsidiada. Entonces, difícil saber si habrá un incremento y en qué proporción en el precio de las gasolinas. Pero en el diésel, que hay un subsidio entre 15 y 23 centavos por galón, que puede estar bien o mal calculado, pero son las cifras oficiales. Entonces, si te dicen que hay un subsidio en esos productos y el precio internacional del diésel está este dato sobre los $2 por galón, entonces es fácil suponer de que el precio se ajustará con un 5% para arriba a partir del 11 de julio. Habla también de los márgenes de comercialización para el segmento automotriz. Para los combustibles señalados serán establecidos en el artículo 2 del Reglamento de Regulación de Precios de Derivados del Petróleo, contenido en el Decreto Ejecutivo del 338. O sea, todo lo que son márgenes de comercialización, que aquí tienen los márgenes para la estación de servicio, para el transportista y para la comercializadora, tienen como que fuera uno solo, cuando deberían ser los tres por separado. Y se mantiene en lo fijado en el 338, que como lo vimos hace un rato, eso ya está en el decreto del año 2005. Todo este decreto del 1054 generó debate porque ya que la liberalización de precios va de la mano de la reducción de subsidios a los combustibles. Sí, es un tema económico de constante actualidad. Es un tema económico, social y político, ¿sí? Que como hace un rato decíamos, simplemente no es una cuestión de decir sí o no, sino que es de muchos análisis. En esta parte quedan muchas dudas aquí del mercado, en el sentido de que, a fin de que los precios nacionales converjan hacia los internacionales, minimizando los riesgos de contrabando y el desvío de recursos públicos. Habla de costos, sí. Entonces, a ver, supuestamente se están dando plazo hasta el 11 de cada mes para ajustar los precios, porque van a sacar el promedio de precios del WTI del mes anterior. O sea, aquí se están introduciendo costos de almacenamiento, costos de transporte, costos de refinación, porcentaje de petróleo importado, porcentaje de petróleo nacional refinado, porcentaje de gasolina refinada en el país y gasolinas importadas. A ver, me están sacando algo un poco muy complejo, cuando los parámetros deberían ser mucho más sencillos, deberían ser mucho más fácil, deberían estar totalmente definidos los parámetros para la comercialización y para la regulación de precios. O sea, en Europa sube el precio del petróleo 20%, entonces el consumidor ya sabe que si sube el precio del petróleo 20%, los precios de los combustibles suben un 10% y viceversa. Aquí un poco nos damos hasta 10, 11 días para poder hacer el cálculo de los nuevos precios. Sí, cuando por último Petroecuador tiene los PLATs, los precios de combustibles internacionales, y eso puede hacerlo en 2, 3 días máximo. Pero bueno, en todo caso, y habla del referente a los precios internacionales. Pero hace un rato veíamos de que hay muchos
mucha dispersión en los precios internacionales. ¿Cuáles son los referentes de los precios internacionales? Te habla de liberalización, pero te ponen bandas de precios para abajo, para arriba. O sea, sigue el Estado fijando los precios determinados, márgenes de comercialización. No digo que está bien o está mal, pero si te hablan de liberalización, o sea, el hecho de que existan bandas, o sea, ya va en contra de lo que te están proponiendo. No se habla del costo de oportunidad. No se habla de la calidad de los combustibles. Tenemos una gasolina Ecopaís aquí en el país que se está distribuyendo con 2 octanos menos. Sí, o sea, ni siquiera cumplimos con la norma nacional aquí en el país. Sí, entonces no se habla en el nuevo sistema de comercialización de combustibles, no se habla de la calidad de los combustibles. Y obviamente tampoco se habla de lo de que son los biocombustibles. Este es un tema súper importante porque no olvidemos de que en el año 2010 como proyecto piloto se desarrolló un nuevo mercado y se permitió la mezcla de las gasolinas hasta con un 5% de etanol. Y ahí es cuando salió la gasolina Ecopaís. Sí, este nuevo producto tuvo una gran acogida. Y el productor nacional está abasteciendo del etanol para producir y comercializar la gasolina Ecopaís. Pero aquí también es cierto, el, el etanol importado es mucho más barato que el etanol producido en el país. Ahora, yo desarrollé un nuevo mercado como Estado, así diciendo, ¿no es cierto? Si el Estado desarrolló un nuevo mercado, o sea, no puedo dejarles a ellos con la producción que ellos confiaron y desarrollaron. Pero hasta ese límite. Y de ahí para allá, porque tarde o temprano nosotros necesitamos de que tenga el país un combustible que sea biodegradable en el porcentaje. Ya el INE ya estaba trabajando de que no solo con el 5%, sino que hasta el 10% y ahí lo paró. Entonces el mercado del etanol puede crecer en el país grandemente. Y obviamente ese diferencial, aparte de lo que ya están produciendo nacional, ese diferencial se lo podría importar a precios mucho más baratos, no, muchos más baratos. También no se habla claramente todo lo que se refiere al control al buen uso. Sí, porque a la final si se está eliminando los subsidios, pero también hay otros productos que son subsidiados. Y mientras existan productos con diferencia de precios que estén subsidiados, siempre va a haber el peligro de un mal uso. No habla de reconocer los márgenes de comercialización por separado. También se mantendrán los subsidios en todos los productos, se eliminarán a todos. Y una pregunta que también te nace, así como se da libertad para importar combustibles, también se va a dar libertad para exportar combustibles. No olvidemos que el país también tiene excedentes de fuel oil. Y también, o sea, así como se da libertad para importar, va a haber la libertad para exportar. Al gobierno se le hizo algunas preguntas y el gobierno, la Secretaría de Comunicación, respondió algunas preguntas. Una de las preguntas era, ¿por qué se dio esta decisión? ¿Por qué se tomó esta decisión? Entonces ellos respondieron que los precios de los combustibles no han estado ajustados a la realidad del país. El sistema actual es injusto e ineficiente porque no llega a quienes realmente lo necesitan. Y en esta crisis, Ecuador no ha gozado de costos bajos de combustibles que se han generado por fluctuaciones en los mercados internacionales. Por ello, el cambio es necesario. Interesante aquí, porque aquí lo que nos está diciendo es que los precios de los combustibles no han estado ajustados a la realidad. Este nuevo sistema está ajustado a nuestra realidad. El sistema actual o el anterior nos decía que es injusto, entonces entiendo que este nuevo sistema va a ser justo, va a ser eficiente. Yo todas las preguntas hablaba de los precios de los combustibles para el sector automotriz, que si esto generará o no un incremento de los precios
del transporte. Entonces, dice... Dice, este nuevo sistema incidirá en que suban los pasajes del transporte público. Y contestan, dice, no subirá el precio del diésel para los automóviles y buses que transporten pasajeros. O sea, eso te quiere decir de que va a haber focalización, ¿no es cierto? No obstante, dice, el gobierno nacional sigue trabajando en mecanismos para proteger a este sector y a los usuarios de servicio. ¿Sí? Entonces, sigue dentro del... Ellos mismos se ponen las respuestas a su sistema de comercialización. Y conforme fueron respondiendo, más bien fueron generando muchas más observaciones. Yo creo que es necesario que todo este sistema de precios, de cálculos de precios, todo esto más bien debería aglutinarse en un nuevo decreto que aglutine todo y que las medidas que está por tomar el gobierno deberían ser consultadas con todos los actores que intervienen en la comercialización y distribución de combustibles. A todos ustedes por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Oscar, por la buena presentación que se realizó. Gracias a nombre del Colegio de Ingenieros. En este momento vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacerlo, por favor pueden activarlo el micrófono y hacerlo directamente a Osvaldo. Carlos, si me permites, Luis Ruscando. Por favor, Luis. Mira, en realidad yo concuerdo con la exposición que ha manifestado Osvaldo, y ya en la anterior exposición que me permití hacer una presentación, había expuesto algunos temas que definitivamente concuerdo en la presentación de Osvaldo. Yo quiero más bien hacer un comentario respecto del tema. En realidad, mientras en abril la CEPAL analiza la economía de Latinoamérica y a raíz de la pandemia expone de que los gobiernos en general, para toda Latinoamérica, y en efecto pone los casos, como son Argentina, Perú, Brasil, Chile, en donde se extreman medidas con el objeto de que la población más afectada tenga la oportunidad de recibir ayudas económicas para hacer frente a esta situación que ha creado la pandemia y que exactamente Osvaldo lo manifiesta al señalar que en el trimestre de este año, primer trimestre, está con un PIB menor del 2,4%, más allá de lo que en realidad se avisora el decrecimiento del PIB. Pero yo hago notar que mientras Latinoamérica y todos los países a nivel del mundo, Italia, España, crean medidas que permitan de alguna manera paliar la situación y no empobrecer a los países, no empobrecer a su población, y obviamente utilizando fondos que lastimosamente en el caso ecuatoriano no existe porque lo despilfarró el anterior gobierno. Pero yo pienso que la medida, además de ser muy mal enfocada, con un pésimo lineamiento, no coadyuva a crear un ambiente de tranquilidad y en realidad que permita un poco superar la crisis económica que tiene este gobierno. No olvidemos que definitivamente la revisión de los precios de combustibles se originó prácticamente por las medidas que fueron sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y que inclusive la ley orgánica que está cruzándose en la Asamblea, que ya prácticamente está aprobada, sobre el aspecto de orden financiero, igual tiene esa orientación. Igual sucede con la ley de ayuda humanitaria, se llama, en ese aspecto. Entonces yo pienso que la medida, en cuanto se refiere a la revisión de los precios de los combustibles,
no fue el momento más adecuado, ni tampoco tiene los lineamientos correctos. Definitivamente yo les había mencionado de que a más de los errores de concepción que tiene esta medida, pues definitivamente no acoge lo que debería llamarse una liberación del precio de los combustibles al importarlos para que sean expedidos en el mercado igualmente con precios liberados. Amén de lo que constituye la focalización, porque el precio que está determinado en el acuerdo, en el decreto, el 1054, definitivamente habla de una universalidad de los precios, de manera que mantener el criterio en este momento de algunas autoridades del gobierno, que sí se va a focalizar, pues en realidad el decreto no dice eso, es una farsa, es una mentira, que no está siendo así, no tiene esa orientación y que definitivamente no ayuda ni siquiera a las comercializadoras, a los distribuidores, a nadie. Realmente la estructura de los precios de los combustibles para el mercado interno es muy mal concebido. En ese aspecto, ese es mi comentario, por favor. Muchas gracias. Muy amable, Luis. Voy a leer una pregunta que lo hace Marcelo Vaquero en el chat del Zoom. Dice, la materia prima debe entrar a las refinerías al costo de producción, más el transporte como máximo, porque asociarle con el precio internacional que, como explica el economista Erazo, es sumamente volátil. El plan que produce el panadero lleva a su casa al costo, no al precio de venta. ¿Se subsidia el consumo interno? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, en el decreto, en este nuevo sistema de comercialización, no se habla claramente de focalizar los subsidios. En una más bien de las preguntas que le hicieron y que contestó la Subsecretaría General de Comunicación de la Presidencia, habla de que si habrá valores preferenciales para algún sector. Y ellos contestaron de que determina, según los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía, diseñarán los instrumentos de política pública de compensación. No te está hablando de subsidios, o sea, el combustible para algunos segmentos se va a ir ajustando mensualmente, pero para otros segmentos, por ejemplo, aquí te habla y te dice de que va a haber una compensación. ¿Cómo va a ser esa compensación? Mediante CRI, mediante un sistema informático que permita focalizar los subsidios a través de las estaciones de servicio. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que ponen de la panadería, hay el sector industrial, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay el sector atunero, hay el sector camaronero que está subsidiado. Pero no hay, por ejemplo, el sector de otros, por ejemplo, el sector agrícola, el sector lechero, el sector panadero, que también son sectores importantes de la economía y que esos no están subsidiados. Entonces sí deberías, no solo en un caso, sino si subsidio a uno, debería subsidiar a todos los sectores de la economía. Aquí al parecer hay otra pregunta, dice, el 70% de los combustibles lo consume la carga pesada. Bueno, si nosotros revisamos un poco, veámosle los datos estadísticos. Por ejemplo, el sector automotriz, o sea, si nosotros vemos qué peso tiene los sectores, porque hay productos combustibles que tienen diferente peso. Entonces, los principales es, por ejemplo, el diésel 2, el diésel premium, que lo utiliza la industria y que lo utiliza el sector transportista. Entre los dos diésel son el 36%. A eso súmale las gasolinas, que es el 33%. O sea, el 69, el 70% ya se va en gasolinas. Y más el GLP son el 86%. Estos tres productos
son prácticamente más del 85% del consumo. Y por segmentos, que es la pregunta. Para el sector automotriz es el principal de los segmentos, porque hay, aparte del segmento automotriz, hay el segmento aéreo, aerocombustibles, hay el sector petrolero, hay el sector eléctrico, el industrial, ¿no es cierto? Y el doméstico, que principalmente es abastecido por el GLP. Pero el 58% del combustible que se utiliza aquí en el país es para el segmento automotriz. Y de eso, menos de la mitad es para el sector transporte pesado y para todo lo que es transporte público. Muchas gracias. Si es que hay alguna otra pregunta, por favor, pueden activar el micrófono para que puedan decirlo directamente. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar a Osvaldo por la presentación. Esta presentación básicamente lo que nos está evidenciando es una falta de política de comercialización de combustibles dentro del Estado ecuatoriano. Fíjense en que aquí Osvaldo decía que hay 3 y hasta 4 tipos o puede establecerse 4 esquemas de utilidad para la distribución de combustibles. Y eso sí es complicado no solamente para el Estado, sino también para las comercializadoras. Si bien es cierto, ahora tenemos tecnología que eso facilitaría mucho, pero la política es la que no está clara. En mi concepto no existe una política una política buena de comercialización de combustibles, lo cual sería que vendría directamente el Estado sabiendo que si voy a quitar los combustibles, el subsidio a los combustibles, ¿de qué manera voy a utilizar esos combustibles, ese recurso, llamémosle así, ese recurso adicional que es para el Estado? O si le voy a gastar todo en el presupuesto, si voy a gastar en inversiones, si voy a ahorrar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué eso? No, aparte de lo que, si quito ya solamente el subsidio, ya estaría aliviando al Estado de esa carga adicional que es pagar el subsidio a cada uno de los usuarios, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, lo que quería más bien aclarar un poco es que si bien el comercio internacional del petróleo estuvo, por así decirle, loquísimo en los meses de abril, mayo, y principalmente el mes de abril, el 20 de abril, que se dio esa baja terrible negativa de los precios, es básicamente fueron los precios de los futuros de petróleo los que bajaron. No bajó realmente el mercado real, que es el mercado de la oferta y demanda. ¿Qué significa que afectó al mercado de futuros? Que en ese momento que tenían que entregar el crudo, el 20 de abril tenían que entregar el crudo, los buques no tenían dónde desembocar o dónde almacenar ese crudo en tierra. O sea, todo el almacenamiento estuvo casi al 100%, especialmente en los Estados Unidos, lo que provocó que por algún rato y por algún tiempo incluso tuvieran que pagar a los buques estando en alta mar. Y eso es lo que provocó básicamente la caída drástica y negativo. Pero el mercado real, si bien estuvo bajo, estuvo positivo. Y eso hay que entender para efectos de la comercialización de crudo del Estado ecuatoriano. Cuando yo comercio el crudo, yo comercio con un transportista que él es el que va a correr el riesgo de los futuros, no el Estado ecuatoriano. Eso es importante aclarar en esto, ¿no? Que el crudo, si bien estuvo bajo, no estuvo en esos niveles. El que estuvo en esos niveles fueron las entregas, o sea, los futuros del petróleo. Eso normalmente se llama efecto contango para cualquiera de los futuros, sea de materias primas o sea de inversiones, cualquier futuro que tenga yo.
que significa que va a estar siempre más abajo del precio de mercado. Entonces, nada más de ese era mi comentario. Felicitaciones nuevamente, Osvaldo, por esa magnífica presentación, sobre todo por el aspecto este de enfocarnos en cómo estamos haciendo los ecuatorianos la comercialización del combustible. Bien es cierto, es muy difícil en la economía ecuatoriana liberar precios, porque no estamos en una economía totalmente liberal, pues necesitamos entender cómo se deben manejar estas cosas, ¿no? Pero sí, lo prudente sería que el Estado nos diga exactamente qué es lo que va a hacer con los excedentes que pueden generar la liberación de subsidios. Gracias, compañeros. Muchas gracias, René. Otra pregunta para Osvaldo. De acuerdo de continuar los precios bajos, varias empresas norteamericanas, en especial el Tracking, está quebrando. El precio bajo seguirá quebrando empresas de energías alternativas. A su criterio, ¿qué tiempo persistirán los precios bajos? Bueno, en realidad esa es la pregunta, porque en realidad el mercado petrolero es un mercado totalmente incierto. O sea, no se puede hacer, no se puede predecir lo que puede pasar con el precio del petróleo. Hace un rato René nos resaltaba la idea de lo que decía de lo que pasó el 20 de abril. Claro, fue un día, ¿no es cierto?, que marcó los precios futuros, sí, por el efecto contango, ¿cierto? O sea, en el sentido de que había mucha más oferta que la demanda, entonces por eso fue que los precios bajaron en negativo a menos 40. Pero ya después, un mes después, estaba a $30. Hubo una diferencia en un mes de $70. Eso demuestra la gran volatilidad que tiene el mercado. Hay algunos escenarios que más bien, eso sí, se puede decir cuáles podrían ser los escenarios. Primero, lo de la OPEP, que tuvo que unirse con la OPEP más, ¿cierto? Y contrajeron la oferta en 9.7 millones de barriles diarios. O sea, se contrajo la oferta, una contracción que también nunca se ha visto en el mercado mundial. Sí, y eso supuestamente terminaba ya en junio, pero se volvieron a reunir la OPEP y la OPEP más, ¿no es cierto? Los 13 países que conforman la OPEP con los 10 países amigos, entre esos Rusia, México, y decidieron ampliar un mes más, o sea, todo lo que es el mes de julio para hacer una evaluación de cómo está el mercado. Sí, y quedaron incluso en extracciones limitadas por 2 años. ¿Sí? Ya en julio va a bajar la contracción de 9.7 a 7.7 millones y el próximo año en 5.8 millones. O sea, hay un acuerdo entre los principales países productores de contraer la oferta, ¿no es cierto? Entonces, si hay una contracción de la oferta, la demanda está creciendo, poco, ¿no es cierto? Pero está creciendo, porque a la final se hablaba de que la demanda estaba en 90 millones de barriles diarios en mayo. Ya en junio ya no es 90 millones, sino 91.2. O sea, la demanda está creciendo, la oferta se está contrayendo y eso está ayudando a que las grandes reservas petroleras, tanto de los Estados Unidos como de China, empiecen un poco a disminuir. Entonces, si vemos nosotros exclusivamente ese escenario, los precios de petróleo futuros podrían subir. Pero también no sabemos qué va a pasar con el coronavirus. O sea, el coronavirus también nuevamente en algunos lados puntuales todavía está teniendo un repunte. Entonces, realmente, por un lado, es optimista lo que está pasando en este momento con el mercado futuro, pero en cambio, no se sabe qué puede pasar con el mercado cuando exista un repunte. O si es que nuevamente entran en guerra comercial entre Estados Unidos y China se decida comprarle a Irán y tengamos una sobreoferta y otra vez el mercado por ese lado, los precios pueden caer.
Entonces realmente hay algunos escenarios que se manejan, pero por lo pronto lo bueno es de que se está recuperando la demanda, la oferta está contraída. Hay algunos países como Estados Unidos que su producción no se va a recuperar tan rápido como lo estaban haciendo. Noruega también ya no está produciendo todo la producción que ellos tenían. Entonces, claro, o sea, no podría decir va a subir o va a bajar, pero sí puedo decirle cuáles son los posibles escenarios. Muchas gracias, Osvaldo, te agradezco mucho. En este momento vamos a dar el cierre de este seminario que está a cargo de Ramiro Maruri, que es el presidente del colegio. Ramiro, por favor. Gracias, Carlos. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, agradecemos al economista Osvaldo Erazo por la excelente conferencia y a todos ustedes por haber participado en la misma. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.